no son los antiagregantes plaquetarios, vamos a dar un pantallazo de lo que es o cuál es el mecanismo de acción de este tipo de fármacos. ¿Ya? A ver, tema diapositiva. Ya, ¿qué hacen o cómo trabajan estos fármacos dentro del organismo? ¿Ya? Cuando tenemos un vaso, este es un vaso, ¿ya? Cuando tenemos un vaso lesionado, el organismo empieza a crear proteínas, colágeno, que no deberían estar en este lugar, ¿ya? Como mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está una plaqueta, aquí está otra. Estas plaquetas están en el plasma, ya están circulando por el plasma. Una vez que el vaso se lesiona, estas plaquetas tienen vesículas normalmente que se encuentran quietas en un solo lugar, ¿ya? Entonces, aparte de tener vesículas, estas vesículas tienen receptores para comunicarse. Esta plaqueta con esta plaqueta y con todas las que se encuentran dentro de los vasos sanguíneos, ¿ya? Una vez que un vaso se lesiona, esta es una lesión de un vaso, ¿ya? Estas vesículas empiezan a distribuirse por todo lado, se salen por aquí, se quedan en la membrana, ¿ya? Dentro de lo que es la plaqueta tenemos calcio, tenemos tromboxano 2, que están ahí, quietitas. Pero cuando se lesiona este vaso, estas empiezan a moverse por todo lado. Y eso hace, recordando un poquito de fisiología, que estas vesículas se salgan por afuera, que estén rodeando por todo lado. Entonces, una vez que esta ya pasa la lesión, esta vesícula que está justamente en la membrana empieza a enviar a sus receptores para que se comuniquen con la otra plaqueta y empiezan a crear unas glucoproteínas. Unas glucoproteínas que son denominadas 2A y 2B y 3A, ¿ya? Ahí es cuando inicia esta activación plaquetaria. En ese momento sucede la activación plaquetaria. ¿Ya? Después, ¿qué sucede? ¿Cómo sucede la agregación plaquetaria? Una vez que empieza este proceso, entonces esto se empieza a comunicar con esto, empieza la activación plaquetaria y este tromboxano 2 que está acá se activa y con la activación de este tromboxano es lo que sucede la agregación plaquetaria. Por eso es que usamos este tipo de fármacos y por eso es que se denominan antiagregantes plaquetarios, ¿ya? Eso ya es algo que ustedes ya han visto en fisiología, ¿ya? Entonces es como que un pantallazo para ver cómo es que actúan estos fármacos. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Actúan, o su mecanismo de acción principal es la inhibición del tromboxano 2. Ese es su mecanismo principal, ¿ya? Ahora, vamos a conocer cuáles son los antiagregantes plaquetarios. ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué patologías podemos utilizar? Tenemos estos inhibidores que son endógenos. Primero vamos a conocer
los endógenos que no se utilizan tanto, pero su principal función va a ser que inhibir lo que es la agregación plaquetaria, lo que les acabo de explicar, ¿no? Tenemos al óxido nítrico, que es lo mismo, va a ser como un antiagregante plaquetario y también nos va a servir como vasodilatador. La antitrombina 2, lo mismo, tienen la misma función, el mismo mecanismo de acción, pero tenemos fármacos, estos sí quiero que se aprendan muy bien, que inhiben esta función del tromboxano 2. Que el tromboxano 2, les he dicho que normalmente se encuentra en las plaquetas, pero siempre está quieto. Cuando causamos esta lesión, hacemos que él, es como si se alterara el tromboxano 2 y empieza a hacer estragos dentro de las plaquetas, ¿no? ¿Qué medicamento podemos utilizar para este tipo de... cuando sucede esto, ¿no? La aspirina es un medicamento que lo tenemos de manera oral, que anteriormente se utilizaba como el ibuprofeno, ¿no? Lo encontrábamos hasta en las tiendas de barrio. Nuestros abuelitos se automedicaban con eso, ¿no? Y ya ha llegado a provocar problemas gástricos. Entonces, ¿cuáles son los antiagregantes plaquetarios más importantes? La aspirina, que la vamos a dosificar como 100 miligramos, que solamente se va a tomar una vez por día, y el clopidogrel, que viene de 75 miligramos, igual, solamente una vez cada día. ¿Cuánto tiempo podemos tomar estos medicamentos? Solamente de 7 a 10 días. ¿En qué pacientes? Puede ser un paciente obeso, puede ser un paciente mayor de edad, hipertenso, dislipidémico, que estamos sospechando que va a sufrir un infarto. Sin miedo debemos medicarle con estos dos fármacos, sin miedo, porque hay pacientes que los encontramos, ¿no? Que tienen problemas para respirar, es hipertenso, es obeso y estamos sospechando, le sacamos un electro, estamos sospechando que el paciente puede pasar por un infarto. Lo primero que debemos hacer es medicarlo con estos dos fármacos, ya para que su organismo no sufra cualquier coagulación y el paciente puede morir, ¿no? Entonces, estos dos fármacos nos van a ayudar en eso. Entonces, ¿cuál va a ser la indicación clínica? Tratamiento puede ser como tratamiento o como preventivo para pacientes que estén cursando o que estemos sospechando que sean candidatos para un infarto agudo de miocardio, ¿ya? ¿Cuál va a ser la dosificación? 160 miligramos a 325 miligramos, ¿ya? Luego, ya cuando empezamos la terapia, como son solamente 7 días, el primer y segundo día podemos iniciar con eso y ya los días que restan continuar con una dosis de 75 a 160 miligramos por día. Entonces, recuerden, lo podemos utilizar como tratamiento o como preventivo antes de que el paciente se nos infarte, ¿ya? Esto se ve, no mucho, pero sí se ve en emergencias. ¿Cómo debemos actuar con ese tipo de pacientes? ¿Ya? Estas son las dosificaciones y en qué patologías podemos utilizar. Generalmente, casi siempre se va a iniciar con 75 miligramos. Ya vamos a usarlo en angina estable, en angina inestable, sobre todo en pacientes que estemos sospechando el infarto, ¿ya? Pacientes que estén con alguna válvula cardíaca, que igual, ¿no? Le sacamos un laboratorio, lo que más nos va a ayudar es el electrocardiograma. El clopidogrel, que es igual, ¿no? Es un fármaco que nos va a ayudar a inhibir la agregación plaquetaria. ¿Qué sucedería cuando un paciente esté cursando con alguna lesión en algún vaso, ¿no? Entonces, la dosis, ¿cuál va a ser del clopidogrel? De 75 miligramos, repito, 7 días máximo, ¿ya? Este tipo de fármacos no lo podemos usar más tiempo. Va a tener una acción rápida, hay algunos pacientes que los podemos utilizar hasta 600 miligramos como dosis inicial. Pasado el tiempo siempre tenemos que disminuir
Entonces, la dosis, hay pacientes que vamos a iniciar con 300 miligramos también, pero la inhibición va a ser más lenta. Es decir, si usamos 600, el paciente se va a recuperar más rápido, ¿no? Si usamos 300 miligramos, podemos esperar a que el paciente se recupere de 24 a 48 horas. En pacientes renales debemos ajustar esa dosis, no es necesario. Estos son otro tipo de fármacos que están dentro de los antiagregantes plaquetarios que no los vamos a utilizar, pero lo que me importaría que sepan de esto son sus dosis, que igual van a ser para pacientes que estén cursando con patologías cardíacas, y por ejemplo, la diclopidina, que es un fármaco que está justamente arriba, sí nos va a traer muchos efectos secundarios muy importantes. Aparte de los trastornos gastrointestinales, nos puede traer una neutropenia y una trombocitopenia. En cambio, el clopidogrel y la aspirina va a tener muy pocos efectos adversos, ya de acuerdo a comparado con la diclopidina. Ahora, ¿se puede utilizar en mujeres embarazadas? Sí. Riesgo-beneficio. Si vamos a salvar la vida utilizando este tipo de fármacos de la mujer embarazada, lo podemos utilizar, ya no está contraindicado. ¿En quiénes no vamos a poder utilizar? En pacientes alcohólicos. Los pacientes alcohólicos tienen tendencia a coagular, su sangre se coagula mucho más rápido. Y si le damos uno de estos fármacos, terminaríamos con la vida, o le causaríamos una hemorragia, entonces podríamos terminar con la vida del paciente. No podemos utilizar en pacientes alcohólicos, ¿ya? ¿Qué más? Entonces eso es poquito, ¿no? Estos dos fármacos, si preguntaría algo en el examen, va a ser sobre solamente estos dos fármacos que ven acá, ¿ya?